Y del caso Loan pasamos a la provincia de Formosa. En la jornada de hoy se dio a conocer el fallo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la reelección indefinida o ilimitada del gobernador y vicegobernador, que esto está contemplado en la Constitución de la provincia de Formosa. Hay novedades al respecto, la Corte se ha expedido. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal. Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo te va? Un gusto. La vez pasada, cuando lo entrevistamos, lo despedimos hasta el año que viene, pero bueno, la noticia se impone. ¿De qué manera se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la reelección indefinida en Formosa? Bueno, es un fallo muy contundente, muy claro, que dictó por unanimidad con la firma de los 4 ministros de la Corte, estableciendo que las reelecciones indefinidas en los poderes ejecutivos, tal como está en la provincia de Formosa, son inconstitucionales y que Formosa va a tener que readecuar su constitución a esto y poner límites. Lo importante de esto es entender que esto no tiene un impacto a futuro, sino que tiene un impacto sobre la realidad concreta. Porque este fallo no fue dictado en causas que se hayan planteado en abstracto, un planteo de inconstitucionalidad. Estas causas en realidad fueron impugnaciones a la candidatura de Gildo Infran, que contenía el acuse de inconstitucionalidad, ¿no? Es decir, se entiende, estas causas se plantearon cuando Gildo Infran era candidato, y en todos los casos le hemos pedido a la Corte que interrumpiera el proceso electoral, que resolviera la cuestión y que impidiera que se consumara lo que a esa altura era evidente, y es que era la violación constitucional de un 10º mandato de Gildo Infran. La Corte en ese momento no resolvió la cuestión con la temporalidad que nosotros esperábamos, pero eso no quiere decir de que no afecte la situación actual. Esto quiere decir que lo que la Corte dice, y lo dice expresamente en el voto del ministro Rosenkrantz, es que el gobernador Gildo Infran carece de legitimidad en el ejercicio del cargo, porque esa elección en la cual él fue electa está justamente contaminada y afectada a la voluntad ciudadana por todos los mecanismos de distorsión que son parte necesaria del régimen de reelección indefinida. Es por eso que nosotros lo que estamos planteando es que esto tiene que tener un impacto inmediato sobre la realidad, y que lo que tiene que suceder son 2 cosas. La primera sería que la provincia resuelva la cuestión en el marco de su autonomía, y en consecuencia Gildo Infran tiene que cesar en su cargo o ser removido mediante un juicio político, él y su vicegobernador. Doctor Carvajal, ¿perdimos la comunicación o lo tenemos todavía? ¿Está en línea o lo perdimos? ¿No? Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con el diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal, respecto a la declaración de inconstitucionalidad por la reelección ilimitada en la provincia de Formosa, refiriéndonos al gobernador Gildo Infran. Recuperamos la comunicación con el diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal. ¿Nos escucha? Sí, te escucho, Liliana, pero se cortó porque entró otra llamada. Nos explicaba entonces que Gildo Infran tendría que renunciar. Tendría que renunciar si queremos que la provincia pueda volver al cauce institucional por medio del ejercicio de su autonomía. Tiene que renunciar y elegir un nuevo gobernador en el marco constitucional. Si no lo hace, lo que corresponde es la intervención federal, porque acá nosotros tenemos un gobernador que ha sido electo en violación de la Constitución Nacional. Lo ideal hubiera sido que la Corte lo resolviera el año pasado. Lamentablemente tardó en resolverlo, lo resuelve ahora, pero esto no quiere decir de que nosotros podamos convivir en la ilegalidad de un gobernador que no está habilitado constitucionalmente para hacerlo durante los próximos 3 años. Nosotros vamos a apurar la decisión provincial
tengo escepticismo político de que Infran dé este paso necesario para proteger la autonomía provincial y que podamos resolverlo entre los formoseños, por lo cual seguramente no nos va a quedar otra opción que pedirle al Poder Ejecutivo que proceda a la intervención federal y en consecuencia remueva a este gobernador que es gobernador en violación de la Constitución Nacional. ¿Cree factible que Gildo Infran renuncie? No, lo veo dudoso, por eso digo que lamentablemente no va a quedar otro camino que la intervención federal. Lo que no puede pasar es que sigamos teniendo un gobernador que es gobernador en violación a la Constitución Nacional. Cuando usted al inicio nos explicó la génesis, el origen de esta causa, fue iniciada el año pasado, previamente a las elecciones en la provincia de Formosa para elegir gobernador. Así es, y se pidió a la Corte que interrumpiera el proceso electoral y que resolviera la cuestión antes. ¿Por qué lo planteamos así en todos los casos, en las 4 acciones que están planteadas? Porque para ese momento, luego del fallo San Juan y Tucumán, ya era evidente, ya había una jurisprudencia consolidada de la Corte de que Gildo Infran no podía ser candidato. Por eso nosotros le pedimos a la Corte, mire, usted ya dijo esto, impídalo porque si no corremos riesgo de que vuelva a ser electo. Bueno, la Corte no lo hizo, no pudimos hacer nada, pero ahora, habiéndose producido igualmente el resultado, corresponde ejecutar los otros remedios constitucionales que existen, que reitero, en defensa de la autonomía nos gustaría que se resuelva en el marco de la propia provincia, esta es nuestra primera opción, pero como a Gildo Infran le interesa poco la autonomía si no está relacionado con su propio interés personal, seguramente se va a bloquear al cargo y no nos va a dejar otra opción que pedir la intervención federal. Este fallo de la Corte que hoy se dio a conocer, ¿está firme o queda alguna instancia más en vía de apelación o como se llame técnicamente a la que puede recurrir justamente Gildo Infran? Ninguna, esta es una sentencia ejecutoria, queda firme en forma automática. Ahora, también está en esto, que cómo se ejecuta esta sentencia es un tema que hay que discutir y es lo que justamente yo estoy planteando. El modo de ejecutar esta sentencia, frente a una sentencia que dice que tenemos un gobernador electo pero que es inconstitucional y que ese mandato viola la Constitución Nacional porque viola nada menos que los principios republicanos de gobierno, las opciones de poner fin a esto es o vía una depuración de la propia provincia o vía una intervención federal. Estos son los dos modos de ejecutarlo. No le vamos a poder pedir a la Corte que ejecute de manera directa la sentencia porque no tiene manera de hacerlo. Tiene que ser la propia provincia la que cumpla con la sentencia y si no lo quiere hacer, lo tendrá que hacer el gobierno federal a través de los poderes que corresponden. Es decir, que renuncie Gildo Infran, que se llama que se convocan nuevas elecciones o puede sucederlo el vicegobernador actual. No, porque el vicegobernador está en la misma situación que él, porque ya va también por su tercer mandato. En consecuencia, si no fuera el caso, podría llegar a ser una solución eventualmente. El tema es que acá el vicegobernador está alcanzado por el mismo impedimento. ¿Y la línea de sucesión, digo, presidente? Bueno, pero ahí ya se aplicaría se aplica la Constitución provincial que prevé el llamado a elecciones. Bien. Entonces sí o sí tiene que llamarse a elecciones. ¿Quiénes promovieron esta presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado? Esta presentación, la que la Corte resolvió, la planteó la Confederación Frente Amplio Formoseño, que es el instrumento electoral que la UCR, en acuerdo con otros partidos políticos, viene utilizando en los últimos años. Formalmente está constituida por la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo, pero normalmente en los procesos electorales se suman otros partidos, como pasó en la elección pasada, donde también intervino el PRO y otros partidos provinciales, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo este fallo de la Corte en la provincia de Formosa, Carvajal? Bueno, mucha, muy profunda. Imaginemos que
cualquier persona que tiene entre 40 y 50 años para abajo ha pasado casi la totalidad de su vida con Gildo Infran como gobernador. La mayoría de los hombres y mujeres no tienen, de esa edad digo, no tienen recuerdo de un gobernador diferente. Por lo cual, imagínate que esto es un tembladeral. Ha habido manifestaciones espontáneas de alegría, porque hay que decir que toda la sociedad está cansada, y ni hablar de los compañeros justicialistas. El Partido Justicialista está totalmente taponado por una generación de más de 70 años que tiene el poder político y económico absoluto. Después hay una generación de 40 o 50 que están dando vuelta por ahí, y no hablemos de los jóvenes que no tienen posibilidades de participar de manera efectiva, sino es a través de ser obsecuentes del poder. Entonces, esto le pasa al justicialismo, que es quien gobierna. Imagínate lo difícil que es en los partidos opositores, que debemos soportar regímenes de opresión y persecución. Así que hay mucha alegría, esto expresado a veces, pero también mucha incertidumbre, porque esto va a ser un gran cambio. Es evidente que es el fin de un ciclo, y todo cambio también genera miedos e incertidumbres, pero nuestro deber como dirigentes políticos es convertir ese miedo e incertidumbre en la esperanza de un futuro mejor para los formoseños, para recuperar esa Formosa productiva y libre que supimos tener en otra época. Ahora le pregunto la repercusión en el arco político en general a nivel nacional y en el ámbito del Congreso Nacional, que usted integra justamente como legislador nacional. Mirá, todo esto está tamizado también por las perspectivas ideológicas. Gildo Infran ha sido durante mucho tiempo un referente del Partido Justicialista, a quien muchos miraban con admiración porque era el sueño del pibe de ser como querían ser. Ahora, en el arco republicano en el que nos inscribimos aquellos que creemos en la justicia social, pero también creemos que la calidad institucional es clave para el futuro del país, sin duda que es motivo de alegría. Pero bueno, Gildo también tiene sus defensores, y hay muchos justicialistas que, reitero, lo veían como un modelo a seguir. Y en el ámbito del Congreso Nacional, porque si van a plantear una intervención federal, tienen que intervenir el Congreso. Bueno, no, la verdad que no sé, Liliana, yo estoy en Formosa, lamentablemente no hemos tenido prórroga de las sesiones extraordinarias, así que mi contacto está limitado un poco en este momento a las conversaciones con los diputados radicales, que por supuesto estamos muy contentos con esto, y también otros, y las felicitaciones por supuesto que recibo de muchos amigos de otros espacios políticos que saben de la lucha que venimos dando. Mirá, yo saqué, ayer o anteayer publiqué, ante la inminencia de esto, encontré una vieja publicación mía del año 1998 en el diario La Mañana de Formosa, cuyo título es Gildo Infran, la reelección imposible, ¿no? Imagínate, hace más de 26 años que salió esa nota, y desde cuándo venimos peleando, en ese momento cuando ya avisorábamos hacia dónde íbamos y Gildo lograba un nuevo mandato. Así que son más de 2 décadas de pelea que venimos dando. En su momento, algunos años después, este mismo planteo nosotros lo llevamos a la Corte menemista. La Corte en ese momento nos dijo que no se iban a meter, que era una cuestión de derecho público local, por lo cual nos tocó perder, y hoy, más de 20 años después, nos toca estar del lado de los vencedores. No en términos personales, sino en términos de beneficio para la sociedad y para el pueblo de Formosa. ¿Es consciente usted que si llega a darse esta situación de solicitar la intervención federal, puede estar siendo señalado como antidemocrático o en contra de las instituciones republicanas y en contra de la autonomía de la provincia de Formosa, diputado Carvajal? Mirá, Liliana, yo hasta el amigo Francisco Poltroni el mes pasado presentó un proyecto y yo no lo acompañé porque me pareció que no correspondía en ese momento. Senador por la provincia de Formosa. Exactamente. Por más allá de que compartía de que el enrarecimiento del clima político en Formosa torna muy difícil la solución de nuestros problemas, me parecía que no había una causal objetiva que lo justificara, y menos para hacérselo al Poder Ejecutivo en receso del Congreso. Ahora hay una causal objetiva, Liliana. También me genera mucha desconfianza que sea Milei el que tenga que intervenir,
porque Rodolfo Barra, que es su procurador del Tesoro, ex menemista, ex ministro de la Corte, fue abogado de Gildo Infran en una de estas causas, por lo cual te comprenderás que los hilos conductores entre Milei y Infran son muy aceitados. Pero lo cierto, hoy hay una causal objetiva y esa causal se produce durante el receso del Congreso. De todos modos, como yo creo en serio en la autonomía, por eso digo que para mí el primer camino y lo que yo hoy le pido a Gildo Infran es que renuncie y se convoque a nuevas elecciones. Esto nos va a posibilitar a la provincia de Formosa resolver nuestro problema constitucional que hoy lo tenemos. Le guste o no le guste a Gildo Infran, o le guste o no le guste a su abogado, perdieron el juicio. Y la Corte lo que dijo es que Gildo Infran es un gobernador inconstitucional y no tiene legitimidad para ejercer el cargo. Se tiene que ir. Ojalá que lo haga, vamos a elecciones y ganará quien tenga que ganar y si compañero del Partido Justicialista será el gobernador. Ahora, si Gildo se aferra a la ilegalidad para seguir siendo gobernador, la única solución que queda es la intervención federal, que es una medida republicana, democrática y que está en la Constitución justamente para resolver estos casos. Cuando tenés gobernadores o gobernantes que se niegan a acatar la Constitución Nacional. Y eso es lo que va a hacer Gildo Infran si se aferra al cargo. Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches y esperemos que sea todo en paz y por los canales que corresponden y que no se altere la paz social, a eso me refiero, en la provincia de Formosa. Esperemos que así sea, Liliana. De nuestra parte vamos a seguir siendo siempre los que ponemos el lomo para los garrotes, así que esperemos que no nos toque cobrar otra vez como ha pasado en otros momentos de la historia. Gracias. Que tenga usted buenas noches. Bueno, una de las noticias de la jornada de hoy que se dio a conocer después del mediodía, minutos después del mediodía, esta decisión de la Corte que declara inconstitucional el artículo de la Constitución de la provincia de Formosa que permite, que establece la reelección del gobernador y del vicegobernador de esta provincia de manera ilimitada. Esta causa fue iniciada ante la Corte el año pasado, previamente a las elecciones en la provincia de Formosa, donde nuevamente, ya perdí la cuenta de número cuánto, ¿no? Fue elegido nuevamente Gildo Infran como gobernador. En su oportunidad, la Corte no resolvió esta cuestión, se tomó su tiempo, se realizaron las elecciones en la provincia de Formosa, fue reelegido Gildo Infran y el vicegobernador nuevamente, y habiendo transcurrido un año de su reelección, porque asumió el 10 de diciembre del 2023, habiéndose cumplido un año de su reelección nuevamente, la Corte emite este fallo, diciendo esto que lo explicó muy claramente el diputado Fernando Carvajal, que Gildo Infran primero declara inconstitucional el artículo de la Constitución y uno de los ministros en su voto, uno de los ministros de la Corte, Rosenkrantz, en su voto dice que no tiene legitimidad para ejercer la función. Al declararse inconstitucional, también Rosenkrantz en su voto establece que Gildo Infran no tiene legitimidad para ejercer el cargo, para ejercer la función de gobernador. Entonces hay dos caminos, según lo explicó el diputado Fernando Carvajal. O Gildo Infran y su vicegobernador, que también ya con este periodo es el tercer periodo de mandato, renuncian y convocan a nuevas elecciones, ajustándose la Constitución a lo que ordena la Corte en su fallo, o la otra instancia, según el diputado Fernando Carvajal, si Gildo Infran no acata lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tendrá que intervenirse la provincia como remedio extraordinario que está establecido en la Constitución,
vaya, si Corrientes sabe de intervenciones a la provincia, la interpretación del diputado Carvajal es que si dentro de la provincia y por los canales institucionales establecidos constitucionalmente, de que renuncie el gobernador y vice y convoquen a nuevas elecciones, de no producirse esto, cosa que creo que todos dudamos que Gildo Ifrán renuncie, pero bueno, puede ocurrir, de no ocurrir, la interpretación del diputado Carvajal es que el otro remedio es la intervención federal para respetar lo que ordenó el máximo órgano de justicia como es en nuestro país, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando le preguntaba si hay una vía recursiva para apelar esta decisión de la Corte, la respuesta fue que no, que este fallo está firme y es una sentencia ejecutoria, es decir, hay que ejecutarla, hay que obedecerla. Un fin de año movido vamos a tener, y nuevamente reitero lo expresado, ¿no? Que reine la paz social en la provincia de Formosa, que no se altere la paz social por sobre todas las cosas, porque quien termina pagando las consecuencias es el pueblo.